Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUC de Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Justamente de la Universidad Católica de Temuco llega nuestro próximo invitado, don Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la UCT, un centro que, por cierto, ha dado mucho que hablar, y lo digo en el buen sentido, respecto a todo el trabajo que han hecho durante el último tiempo. Gracias por acompañarnos, Henry. No, gracias a ti, Francisco, al canal por la invitación y sí, con hartos desafíos de este año con el Centro de Políticas Públicas, y se vienen nuevos desafíos el próximo año, fortaleciendo algunas áreas y creando otro espacio de investigación y incidencia desde el Centro de Políticas Públicas. Han hecho un trabajo bien importante ahí, sobre todo de vinculación, ¿no?, de la institución con distintos actores de la sociedad, y en este sentido la política no ha estado exenta, porque el Centro de Políticas Públicas, como su nombre lo indica, también ha sido un órgano que ha analizado el entorno. Y de eso es que quiero que conversemos, Emilio, respecto al último proceso eleccionario, las elecciones que pasaron ya hace algunos días y este resultado. ¿Cuál es el balance desde el punto de vista de un experto en el ámbito de la política? A ver, yo diría que el balance es complejo. Tiene diferentes dimensiones. Yo creo que me voy a detener en dos principalmente. Una tiene que ver con la dimensión más social o sociológica, y otra tiene que ver con la electoral propiamente tal. Desde el punto de vista electoral, lo habíamos dicho en conversaciones anteriores, se ponía a prueba, ¿no es cierto?, la conducción de José Antonio Kast, ¿no es cierto?, como un líder político importante, y cómo iba a conducir este proceso propiamente tal. Y lo que observamos desde ese punto de vista es una derrota electoral de José Antonio Kast y de ciertos sectores de la derecha que se alinearon detrás del proyecto constitucional en el cual tenía mayoría el Consejo del Partido Republicano. Por lo tanto, y no solo ellos, yo creo que también pierden ciertos partidos incipientes, demócratas, amarillos, que habían apoyado, ¿no es cierto?, electoralmente esta constitución, porque en el juego previo se habían configurado ciertos elementos de que este era ¿no es cierto?, un plebiscito donde también se iba a evaluar al gobierno, donde se iba a evaluar específicamente la gestión del presidente Boric y otros elementos adicionales. Y en ese juego yo diría que la opción, ¿no es cierto?, a favor y las fuerzas políticas detrás electoralmente salen de alguna manera derrotadas. Ahí hubo una apuesta, una estrategia, ¿no?, lo que mencionabas, Emilio, respecto a asociar el a favor con el ir en contra de la figura. Yo creo que eso fue intencionado, sobre todo se intensificó más la última semana de campaña, porque desde los comandos obviamente siempre se tienen datos, y yo sentía que tenían, para otro medio de comunicación yo había señalado que la estrategia era porque venían perdiendo la elección. Entonces, por lo tanto, una forma de revertir el resultado era asociar en el fondo esta elección a evaluar el gobierno del presidente Boric. Además, fue una campaña que no llamó a la integración. Yo creo que, y aquí viene la segunda dimensión más social o sociológica, los resultados, es que vivimos un segundo proceso en el cual no logramos generar ciertas condiciones de integración de la ciudadanía chilena. Tal vez faltaba adhesión en ese sentido al proceso mismo. Hubo una suerte de, no sé si desencanto en la palabra, Emilio, respecto al primer proceso, a la primera elección. Es que yo creo que además venimos de un ciclo electoral bastante abultado en poco tiempo, y efectivamente yo también creo que hay un punto de inflexión que habría que analizar, que tiene que ver en cuando la gente, ¿qué esperaba de lo que se denominó comité de expertos? Yo diría que a lo mejor el texto constitucional ese que sale del comité de expertos generaba mayor adhesión que este segundo, porque había uno veía que había mayores consensos en ciertas temáticas. Yo creo que cuando finalmente empieza a desarrollarse el texto final, la gente nuevamente observa que es un texto no inclusivo, al igual que el primero. Es un texto que no llama a la integración de todas y todos desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de proyecto país, desde el punto de vista de
de lo que reflejan finalmente los mensajes en la campaña. Ajá. Yo no sé si efectivamente toda la gente, cuánta gente leyó efectivamente el texto constitucional. Eso habrá que verlo en mediciones ahora. Nosotros vamos a hacer en Araucanía Opina una medición sobre cuántas personas leyeron en la región el texto antes de votarlo. Entonces yo diría que tiene que ver más bien con elementos en torno al texto más que el texto propiamente tal, que se pusieron a prueba y que se jodan, Claro. ¿no es cierto? Frases como esa, o lo que pasó en el primer proceso, que yo diría que el primer proceso tuvo un inicio bastante legitimado porque se encontró la sociedad chilena real, la que es, esa diversidad de actores que encontramos ahí, pero que en el proceso mismo de discusión fue perdiendo validación, fue perdiendo confianza y la gente la observó más bien como otro espacio político tradicional. En el primer proceso constitucional, la gente, por así decirlo, el texto salió deslegitimado desde la propia discusión. Hubo polarización tanto en el primer proceso como en el segundo, y eso se manifestó, y la gente, el ciudadano común, al parecer se dio cuenta de eso y no aprobó en ese sentido lo que estaba pasando con este proceso, ¿no? Yo diría que más que una polarización, Francisco, lo que nos encontramos en la sociedad chilena es una fragmentación. Y eso implica, ¿no es cierto?, lo que hacen los plebiscitos electoralmente, además, no es muy a favor de evitar la polarización, porque tú tienes dos opciones. El electorado se va a polarizar. Lo que uno esperaba de los textos es que de alguna manera pudieran reducir los niveles de alta fragmentación que encontramos hoy día en la sociedad chilena. Y eso fracasó en su momento los sectores de la centroizquierda y de la izquierda, y hoy fracasan en ese proceso de conducción los sectores, yo diría, de la derecha. Hay un resultado, ¿no es cierto? Ya han trabajado en base a ello, probablemente los distintos partidos, los distintos sectores políticos seguirán haciéndolo. ¿Cuál es la proyección para el 2024 en estos términos, en términos de lo que viene en torno a un proceso que para algunos está cerrado y para otros aún quedan ciertos rezagos de acciones a poder realizar? Lo que pasa es que ahí, ojo, yo también pondría la discusión en dos niveles. El primer nivel es efectivamente cerramos lo que denominamos un momento constitucional por ahora, pero el segundo proceso, que es más estructural, es que no podemos cerrar todas las demandas que se manifestaron en octubre del 2019 y que no surgen en el 2019, vienen previamente germinándose y por lo tanto sus efectos son a mayor largo tiempo. Las demandas siguen estando ahí, pensiones, ¿no es cierto?, salud, educación, siguen estando de alguna manera esas demandas ahí. Por lo tanto, cerrar el proceso que no nos lleve a confusión, es cerrar el momento constitucional, pero también es el momento en que de alguna manera los actores políticos logren acuerdos y consensos en torno a las temáticas que estuvieron detrás finalmente del estallido social de octubre de 2019. Eso no se ha cerrado, porque no se ha solucionado, a mi juicio, y por lo tanto es medio tramposo decir cerramos, pero ¿y qué cerramos? No, cerramos obviamente no entrar en el próximo año en un plebiscito para cambiar una constitución. Perfecto, pero en lo otro, en lo sustancial de lo que la gente en un momento se movilizó, todavía yo diría que es un territorio abierto, en disputa, y donde no veo la posibilidad en estos momentos de alcanzar grandes acuerdos sobre ciertas temáticas, porque creo que los partidos políticos todavía no logran entender lo que la ciudadanía quiere. ¿Por qué no lo logran entender? Porque estuvieron acostumbrados durante un tiempo a satisfacer demandas de un electorado que era bien movilizado políticamente, que era el que votaba voluntariamente, había voto voluntario. Pero hoy día tenemos 7 millones de nuevos electores que todavía no sabemos bien qué va a pasar. ¿Cómo actúa? Fíjate que gana Republicano en la elección pasada y ahora la pierde. Entonces, ¿qué va a pasar en la municipal? No sabemos, porque además la elección municipal del otro año implica otra lógica de votación, más personalizada, no necesariamente tendiente a partidos políticos, que también es muy distinta a la votación de concejales. Y en ese aspecto, Emilio, ¿qué viene para los políticos este 2024 en esta lógica de también asumir lo que está pasando
más allá de cerrar con elecciones este proceso? Yo creo que no solamente para los políticos, yo también creo vienen desafíos para los actores privados, para los actores empresariales. A propósito del caso convenio en la política, supimos recientemente de un caso, ¿no es cierto?, de evasión tributaria con unos montos históricos, y hay que ver cómo sigue eso desde el punto de vista de las fundaciones y organizaciones, pero también desde el punto de vista de las universidades, cómo ayudamos a generar mayores canales de diálogo y mayores canales de consenso. Cuando se criticaba esta idea de la política de los consensos, también fue, yo diría, un diagnóstico a la rápida. Cuando criticábamos los consensos como sociedad, la pregunta es qué es lo que estábamos criticando, si los contenidos de los consensos o las formas en que llegábamos a los consensos. Y yo creo que cuando nos cansamos de los consensos, no es que nos hayamos de alguna manera cansado de los acuerdos. Lo que nos cansamos como sociedad es la forma quizás poco transparente en que se llegaban a esos acuerdos. La cocina, ¿cómo se exactamente. Entonces hoy día el tema es que cómo reponemos esos acuerdos, cuál es el contenido y cómo lo hacemos. Hay un gran desafío y probablemente vamos a seguir conversando de esto en otras instancias, Emilio. Va a haber un desarrollo también, una evaluación más a fondo en un próximo capítulo de Diálogo Constituyente, donde don Emilio Moya es el conductor flamante. Ya tiene sus expertos listos, así que en los próximos días vamos a estar haciendo un análisis desde esa mirada también, ¿no? Sí, así es. Lo invito a seguir al canal y para seguir con mayor profundidad en esta discusión, que no se va a agotar en estas semanas. Tenemos todavía para rato, pero lo más interesante, lo más importante a mi juicio, Francisco, tiene que ver con cómo la clase política se conecta realmente con la ciudadanía y que entienda en el fondo que la democracia no es solamente elecciones. La democracia en su contenido esencial es cómo se establecen ciertos acuerdos, ciertas negociaciones de alguna manera para proyectar un país y una sociedad más justa, más equitativa, buscando el bien común también, ¿no es cierto, Emilio? Agradecerle entonces, ahí teníamos a Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, también conductor de Diálogo Constituyente, que los próximos días tendrá su último capítulo ya de 2023 con proyección para el 2024, no sabemos, pero esperamos que así sea. Nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta Abierta.